nombre es Fabián Díaz Rodríguez, soy estudiante de la Universidad La CUN de la asignatura Estadística Descriptiva para las Ciencias Administrativas de la ficha 51550 del segundo bloque. El profesor Alexander Moreno Quiroga y este es el ACA número 3. La estadística descriptiva es una herramienta fundamental en la investigación y el análisis de datos. En este ACA haré un resumen de lo que hicimos a lo largo de la asignatura, donde en el primer momento realizamos un mapa conceptual con los conceptos básicos de la estadística descriptiva. En el segundo ACA presentamos una infografía con una temática específica de lo visto en el semestre y fue presentada, más adelante se los presentaré. Y en el tercer punto vamos a hacer uno de los ejercicios de estadística descriptiva que vimos en la asignatura para fines de consolidar lo aprendido en el semestre. Ahora bien, vamos a dar paso al punto número 1. En el ACA número 1 se presentó un mapa conceptual en el cual se resumieron los conceptos de la estadística descriptiva en las unidades que se van a desarrollar a lo largo de la asignatura. En el primer punto se vieron los conceptos y generalidades, donde se explicó lo que es la estadística, la población, la muestra, la variable, los datos, los parámetros y los estadísticos. En el segundo punto pues vimos lo que son las tablas de frecuencia, entonces donde hablamos de la frecuencia, qué es la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y las tablas de frecuencia. Luego las medidas de tendencia central, donde vimos la media aritmética, la mediana, la moda. En cuanto a las medidas de posición percentual, vimos lo que es un percentil, son los cuartiles. Y en las medidas de dispersión vimos lo que es un rango, la desviación estándar, la varianza. Asimismo también vimos la simetría y el apuntamiento, donde vimos los términos de qué se trata la simetría, qué se trata el apuntamiento. En cuanto a la regresión lineal, vimos lo que es la regresión lineal simple y el coeficiente de correlación. Y por último vimos la correlación, donde vimos de qué se trata esta valiosa herramienta en un resumen presentado en un mapa conceptual. Para el ACA número 2 había que seleccionar de una de las temáticas vistas en la asignatura para realizar una infografía. En mi caso decidí presentar las medidas de tendencia central, presentando qué son o qué se tratan. Pues que las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de distribución de la muestra o de la población estadística. En esta infografía también se presentaba pues para qué nos sirven, diciendo que pues las medidas de tendencia central son herramientas de mayor utilidad en el campo de las estadísticas, ya que éstas nos brindan las representaciones cuantitativas de los datos que se hayan obtenido en una población. Es decir, esta es una herramienta usada para cálculos de análisis y de variabilidad para obtener procesos optimizados en las áreas donde se está aplicando el estudio de estadística. También en la infografía se presentaba cómo se dividen las medidas de tendencia central, mostrando lo que es la moda, la media y la mediana. Para este punto, donde se debe explicar un ejercicio de los vistos en clase, yo tomé este ejercicio donde se entrevistó a algunos de los estudiantes indagando sobre la pregunta cuáles eran la edad de sus compañeros. La idea es hacer pues una tabla de frecuencias. En este caso, ¿en qué consiste? Entonces primero tenemos una tabla donde están todos los datos que dan sobre las edades en este curso, para un total de 40 datos, de 40 estudiantes que conforman esta aula, y cada uno pues dio sus diferentes edades. Lo primero que hay que hacer es establecer las categorías, ¿sí? En este caso la edad de los compañeros. Entonces en este caso se agruparon las categorías y después se empezaron a sacar las frecuencias, ¿sí? La cantidad de veces que se repite la edad de cada uno de estos compañeros de este salón de clase. Entonces, como podemos ver en la tabla, la primera categoría es de 18 años
se obtiene la frecuencia absoluta, que son pues 2 estudiantes que tienen 18 años, en 19 según la tabla del cuadro pues hay 4 estudiantes, en la edad de 20 años hay 3 y así sucesivamente hasta completar los 40 estudiantes en total de este salón. En el siguiente paso de las tablas de frecuencias, lo que hay que obtener es la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, lo que se hace es sumar en el primer punto, pues la frecuencia acumulada de la edad que tienen 18 es 2. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada es 2. En el segundo paso es sumar la frecuencia absoluta acumulada anterior más la siguiente. En este caso, la primera era 2 más 4, la frecuencia acumulada sería 6. Y así sucesivamente hasta obtener pues, los 40 estudiantes que se tenían en este caso. En el siguiente punto es obtener la frecuencia relativa. En este punto lo que hay que hacer es tomar la frecuencia absoluta que se tenía en este caso. En el primer punto pues tenemos el 2 y lo dividimos sobre la cantidad de estudiantes que había o de datos que tenemos, que es 40. En este caso nos da 0.05 y así sucesivamente obtenemos la frecuencia relativa con cada una de las categorías que tenemos ahí. En el siguiente punto lo que hacemos es pasar la frecuencia relativa al porcentaje. Entonces en este caso, en el primer punto, la frecuencia relativa sería el 5%, luego el 10%, el 7.5% y así sucesivamente hasta obtener el 100% de los datos. Y en el último punto tenemos la frecuencia relativa acumulada. Así como lo hicimos en la frecuencia relativa absoluta, ahora en la frecuencia relativa acumulada lo que vamos a hacer es acumular estos porcentajes. Entonces en el punto número 1 tenemos el 5%. Lo que hacemos es sumar ese 5% más el 10% de la siguiente categoría y esto nos daría 15%. En el tercero pues 15 más 7.5 nos daría 22.5 y así sucesivamente hasta obtener el 100% de los datos de la información. Estas tablas de frecuencia son pues el insumo fundamental para que nosotros podamos sacar otros datos como lo son la media, la mediana y la moda. En este caso en el ejercicio pues se tienen formulados donde pues se selecciona pues toda la tabla con los datos completos de las categorizados y de ahí se formula dejando pues igual el promedio de toda la selección de la tabla inicial de datos. Ahí nos da que tenemos 23.125 la mediana, la media, perdón, la mediana de 24 y una moda de 21. Bueno, muchas gracias. En conclusión, la estadística descriptiva es una herramienta fundamental en la investigación y el análisis de datos. Las herramientas presentadas en este trabajo, como las tablas de frecuencia, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, la simetría del apuntamiento, la regresión lineal y la correlación, son útiles para resumir y presentar datos, así como para analizar la relación entre las variables. Es importante tener en cuenta que estas herramientas solo proporcionan una descripción de datos y no necesariamente aplican la relación causal entre las variables. La estadística descriptiva es una herramienta fundamental en cualquier campo que implique el análisis de datos y el uso puede ayudar a la toma de decisiones informadas y basadas en datos en diferentes situaciones. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que se obtuvieron para realizar este trabajo. Además de las aquí citadas, se utilizaron también los recursos para la edición de este video de Filmora y algunas imágenes libres de copyright de Pixabay. Muchas gracias.